separará del amor de mi Señor, que nos separará del amor de mi Señor. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, no nos podrán separar de mi Señor. Ni la vida, ni la muerte, La lectura de hoy se encuentra en Marcos 4, del 35 al 41. Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo, no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Enfrentando la tormenta. Había sido un día muy productivo. Jesús de Nazaret estaba junto a sus discípulos. Había pasado el día enseñando por medio de parábolas a una multitud, pero al atardecer él decide continuar su camino y viajar al otro lado del mar de Galilea. Ese cuerpo de agua que en hebreo se le conoce como el Kineret es en realidad un lago muy grande que se encuentra al norte del territorio de Israel y hasta el día de hoy es el que divide a Israel de Siria. Este lago mide unas 33 millas de circunferencia, 13 millas de largo y 8 millas de ancho. Por lo tanto, caminar alrededor del lago no era opción, porque eso les tomaría entre 3 o 4 días. En cambio, cruzar el mar de Galilea en un bote de vela, pues que era lo que se usaba en ese tiempo, tomaba unas cuantas horas. Caía la tarde y en ese tiempo sabemos que no había alumbrado eléctrico, pero Jesús decide cruzar el lago. Les dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Lo más seguro es que en ese momento las condiciones del clima eran óptimas, pues de otra manera no se hubiera aventurado a cruzar el lago de noche, en horas de riesgo. De todas maneras, por más seguridad, esas embarcaciones no salían solitarias, sino que salían junto con otras barcas. Así, si una tenía algún problema, pues las otras podían ayudarles. En ese tiempo, ese tipo de barcas medían unos 8 metros de largo y 2,5 metros de ancho. Eran de una sola vela cerca de la proa, o sea, en la parte delantera. En ese tipo de barcas cabían unas 12 personas, lo que nos indica que la embarcación donde iban Jesús y sus discípulos iba sobrecargada, pues ahí viajaban Jesús, los discípulos y la tripulación. Vacía la barca, el borde podía estar a unos 3 pies sobre el agua, pero cargada podía estar a solo 1 pie del agua. De repente, como es común en el mar de Galilea, se desató una tormenta, porque es muy común hasta el día de hoy que en ese gran lago se formen tormentas, y de hecho eso se debe a que en realidad el mar de Galilea está en un hueco rodeado de montañas, y el nivel del agua está por debajo de lo que es el nivel del mar Mediterráneo en este caso. Su nivel oscila entre los 215 y 209 metros bajo el nivel del mar. Por eso en ocasiones el viento que viene del Mediterráneo empieza a dar vueltas sobre el lago y así se van formando lo que se llaman las trombas marinas. Debemos notar que el texto bíblico solo menciona la tormenta y dice que la tormenta era más bien de viento si no se menciona lluvia, ni truenos o relámpagos. Por eso podemos creer que era una tromba marina, o sea,
una especie de tornado o un remolino muy grande sobre el lago formando grandes olas. La tormenta era muy fuerte y las olas echaban agua dentro de la barca, lo que la podía hundir. Los discípulos aterrados van y despiertan a Jesús, quien se encontraba durmiendo sobre una almohada cerca de la popa. Pero el problema no es que lo hayan despertado, sino cómo fue que lo despertaron. Pues en vez de decirle que estuviera alerta ante el peligro, lo despiertan con un reproche y una acusación, diciéndole: ¿acaso no te importa que estamos en peligro? En el texto original es aún más fuerte, pues dice como si le estuvieran diciendo: ¿no te importa que vamos a ser destruidos? Pero eso es parte de la naturaleza humana cuando nos enfrentamos a los problemas. En vez de buscar las causas y enfocarnos en encontrar solución, nos dedicamos a buscar culpables. Solo vayamos a los medios de comunicación actuales, sea televisión, sea el radio, las redes sociales, y ante cualquier desgracia vemos, ante cualquier desastre natural, que la gente busca culpables. Podríamos mencionar nombres, podríamos mencionar cargos a quien culpar. Pero lo peor es cuando la gente culpa a Dios de su fracaso, cuando la gente culpa de sus tragedias a Dios, de sus propios errores. Y eso es lo que hicieron los discípulos, culparon a Jesús. Para ellos el problema no era el clima, ni la topografía, ni que la barca tenía sobrecupo, o que salieron a deshoras, en horas no convenientes, y en ese tiempo pues sabemos que no había instrumental de navegación. Pero no, aquí para ellos el culpable es Dios. El problema es que no le importamos a Dios, y aquí estamos hablando de los discípulos de Jesús, ellos que lo conocían, ellos que suponemos que eran personas de fe, pero que en el momento de dificultad culpan a Jesús, culpan a Dios. En el versículo 40 que ya se leyó, dice que Jesús se levantó y reprendió al viento. Le dijo a las aguas: silencio, a callar. El viento calló y todo quedó en plena calma, o como dice la Escritura, se hizo grande bonanza. Pero notemos que el texto utiliza una palabra que la relacionamos más en otro contexto, y es la palabra reprender. Jesús utilizó esa palabra o esa expresión cuando reprendió a los demonios. Si leemos en los 4 evangelios podemos ver diferentes ocasiones cuando Jesús echaba fuera demonios. Él usó esa misma palabra, reprender. Cuando Él reprende la tormenta, la está tratando como a un demonio, la reprende y le ordena que guarde silencio, igual que hace con los demonios. Y como era de esperar, la tormenta cesó, porque las tormentas terminan. Mientras estas ocurren, pues parece que nunca van a terminar, pero toda tormenta termina, así como todos los problemas tienen fecha de caducidad. Pero el fin de la tormenta descubre un problema en verdad. Los discípulos, a pesar de caminar con Jesús todos los días, a pesar de escuchar sus enseñanzas todos los días, a pesar de que todos los días eran testigos de los milagros que hacía, todos los días, en realidad, no tenían fe. Y Jesús les pregunta: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué no tienen fe? Pero ellos tienen miedo porque en el momento de la tormenta olvidaron quién es Jesús. Olvidaron dónde estaba Él. Olvidaron que Jesús no era solo un maestro más. Olvidaron que es el Salvador. Olvidaron que Él es el Mesías, que Él es el Dios con nosotros. Y más lamentable es que olvidaron que estaba ahí en la barca con ellos. Ante la tormenta y frente al problema, olvidaron que Dios es quien tiene el control del mundo y de la historia. Ante la dificultad, ellos olvidaron que Dios es quien tiene control aún de las tormentas más fuertes y más peligrosas que puedan azotar nuestra vida. Ellos olvidaron que Dios está dispuesto a cuidarnos y protegernos, que Él está listo para atender a nuestro reclamo, a pesar de que reclamemos de manera injusta, porque pareciera que no sabemos orar. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe?, pregunta Jesús a sus discípulos. Pero hoy podemos sentir que nos pregunta lo mismo a nosotros, sí. Dios nos plantea las mismas cuestiones hoy a cada uno de nosotros, porque cada uno sabemos los problemas que estamos viviendo en nuestra casa, en nuestra familia, en la sociedad, en la escuela, en el trabajo y aún en la iglesia. Estamos aún viviendo la otra parte de todos esos problemas que se desencadenaron después de la pandemia, la cual dejó muchas pérdidas, muchas secuelas negativas para todos. Se perdieron vidas,
la salud de mucha gente quedó deteriorada. Hay familias que quedaron fragmentadas, hogares que se destruyeron. Hay quienes han perdido el trabajo, muchos perdieron su patrimonio. Pero lo más grave es que otros han perdido la fe. Vemos cómo van cambiando muchas cosas y quizá no entendemos cómo hacer para superar todo eso. Vemos cómo la misma tierra está cambiando y está clamando con dolor. Todo eso redunda en crisis personales que hacen que dudemos y nos dé miedo enfrentar las crisis de raíz, las crisis que hemos vivido en el pasado, las que estamos viviendo ahora y sin duda en el futuro también las habrá. Pero si sobrevivimos en el pasado por su gracia, podemos sobrevivir hoy por su gracia. Ahora, bajo este contexto, Jesús nos pregunta a nosotros, ¿por qué tienes tanto miedo? ¿Por qué no tienes fe? La respuesta nos comunica una buena noticia que nos revela este pasaje. Este pasaje que leímos nos muestra una buena noticia, porque evangelio significa buenas noticias. Y esa buena noticia es que Dios, por medio de Jesucristo, se ha acercado al mundo para salvar a la humanidad caída, a la humanidad en desgracia y en decadencia. Se acercó para salvarnos y hacernos entender que aún en la tormenta Jesús está con nosotros, que aún en medio de la oscuridad que no nos deja ver bien, Él está con nosotros en la barca, que aún en medio de la peor crisis, Él se puede hacer presente cuando lo llamemos, que aunque andemos por el valle de la sombra y de la muerte, Él está con nosotros. Que aunque enfrentemos peligros y aunque tengamos miedo, su vara y su cayado nos infunden aliento. Jesús está en mi barca. Jesús está en tu barca. Jesús está en nuestra barca. Y por eso ante la tormenta vamos a tener valor, vamos a tener fe y vamos a tener paz, porque Él, Jesús, está con nosotros en la barca. Amén. Señor Dios, Padre Todopoderoso, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque hasta el día de hoy nos has ayudado, nos has sostenido, has ganado nuestras batallas, Señor, de día a día. Gracias, Padre, porque hoy podemos estar aquí alabando tu nombre, bendiciéndote, adorándote, diciéndote gracias porque has hecho cosas grandes y maravillosas. Gracias porque en ti está nuestra vida, porque podemos cobijarnos bajo tus alas, porque envías, Señor, bendición del cielo, porque abres las ventanas de los cielos y envías esa bendición hasta que sobreabunde. Gracias, Señor, porque nos amas antes de la creación del mundo. Gracias porque hoy estamos aquí, porque tú así lo elegiste para nosotros en este tiempo, en este lugar, y porque tú cuidas de nosotros, Señor. Gracias porque somos hijos tuyos. Gracias porque enviaste a Jesús por cada uno de nosotros. Y en este momento, Señor, yo te pido que envíes bendición sobre cada uno, que envíes tu amor, que envíes la salvación, pero sobre todo, Señor, que nos llenes de eso que solo tú puedes dar, tu paz, que rebasa todo, Señor, todo entendimiento, que va más allá, que no podemos encontrar en ningún otro lugar más que en ti. Gracias, Señor, porque tú pones tus manos en aquello que nos duele, en aquello que nos aqueja. Gracias porque envías bendición. Gracias por tu amor, por tu bondad, porque estamos aquí. Gracias porque podemos confiar, Señor, porque podemos venir a tus pies y podemos quedarnos tranquilos, confiados, seguros. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, te agradecemos y te pedimos confiando en que ya está hecho así. Amén.